mí es un gusto estar presente aquí con ustedes el día de hoy para poderle darle continuidad al programa académico y científico promulgado por la Unidad de Diagnóstico Cardiológico y apoyado por Laboratorios MSN. El día de hoy seguiremos conversando sobre el manejo de la hipertensión arterial y abordaremos temas un poco más específicos. La idea del día de hoy es iniciar sobre cómo abordar las bases farmacológicas de los tratamientos antihipertensivos y hablará el doctor Marco Antonio Rodas Estrada sobre aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos para posteriormente dar paso al doctor Rocino, quien hablará un poco más acerca de los ARA2 como tratamiento antihipertensivo. Así que para proceder vamos a darle cabida al doctor Marco Antonio Rodas, quien nos dará la terapia inicial farmacológica y farmacodinámica de los fármacos antihipertensivos. En esta ocasión queremos ir un poquito más en detalle a cómo funcionan los medicamentos hipotensores en el ser humano en general. Para eso tenemos la presencia de dos conceptos. Uno es la farmacocinética, que supone lo que hace el fármaco en el organismo, o sea, cómo se absorbe, se distribuye y se elimina. Y segundo, lo que el concepto de farmacodinamia, que es cómo el medicamento funciona en el organismo, es decir, qué hace el fármaco con el organismo, y aquí es donde hablamos de los diferentes receptores. Para comenzar con el primer concepto, vamos a definir que la farmacocinética va a estudiar las concentraciones del medicamento en el organismo en función del tiempo y de la dosis, y vamos a definir algunos conceptos como son administración y sus vías, la absorción, la distribución, el metabolismo y la transformación y la excreción. Desde el primer punto sabemos que las vías de administración son varias. En terapia antihipertensiva habitualmente utilizamos la vía oral, sin embargo las vías intravenosa, sublingual y transdérmica o la vía rectal pueden ser utilizadas para diferentes fármacos. Las ventajas de las vías sublingual y transdérmica es que evitan el primer paso por el hígado y por lo tanto la absorción de los medicamentos puede o tiende a ser completa. Luego tenemos el concepto de absorción, que va a ser la cantidad de fármaco que se alcanza en el organismo después de su administración. Y esta puede depender de si el fármaco tiene propiedades hidrofílicas o tiene propiedades lipofílicas. Y por último, pues vamos a considerar el concepto de biodisponibilidad. Es el fármaco inalterado que está distribuido en la circulación sistémica y que puede ser utilizado para efectuar sus mecanismos farmacológicos. Esta biodisponibilidad, por supuesto, va a depender de la cantidad de absorción del medicamento, y aquí hay un concepto importante que es el efecto de primer paso, que es la cantidad de fármaco que es destruido por el hígado cuando éste pasa del intestino a esta víscera. Muchos fármacos de primer paso han sido modificados para disminuir este fenómeno de destrucción, y los fármacos son administrados ya al fenómeno metabólico que hace el hígado. Por ejemplo, esto se ve con los nitratos. Los nitratos tienen un efecto de primer paso muy importante, pero el mononitrato diisosorbide, que fue después utilizado, ya es la droga que hace su efecto en el organismo, a diferencia del dinitrato. El dinitrato se convierte en mononitrato y el mononitrato hace su efecto. Cuando se dispuso del mononitrato como fármaco adicional, pues entonces ya se evitó este fenómeno de primer paso. Otro concepto importante es la distribución, y es la cantidad del fármaco que está en los diferentes espacios del organismo, entiéndase músculo,
circulación, grasa, etc. Y en este espacio disponible en el cuerpo va a estar contenido el medicamento. Este medicamento luego va a ser depurado y va a ser la capacidad del organismo de su eliminación. La mayoría de las vías que utilizan la eliminación o es gastrointestinal o es renal, y aquí nosotros debemos de considerar la función de estos órganos, tanto del hígado como el riñón, para saber cuánto el fármaco se va a depurar. Por eso es que es muy importante conocer las dinámicas y las cinéticas de los diferentes medicamentos. Entre la distribución y la depuración aparece un concepto muy importante que es el que nosotros utilizamos para saber cuánto efecto farmacológico va a existir, y es la vida media del fármaco, que ustedes van a encontrar como T en un quebrado de 1/2, y es el tiempo que se requiere para que la cantidad de un medicamento se reduzca al 50% y que pueda generar su función. Y aquí nosotros vamos a poder conocer que todo medicamento va a generar una curva de concentración plasmática a tiempo, en donde la vía de administración oral o la que sea va a necesitar un tiempo de absorción. En este periodo de tiempo de absorción no se observan efectos farmacológicos. Por eso es que cuando nosotros damos un medicamento nos llevará bastante tiempo para que se empiece a efectuar su acción. Así que nosotros damos un medicamento oral y si la absorción tiempo es 3, 4 o 5 horas, va a ser el tiempo en que el medicamento va a iniciar su efecto mínimo hasta alcanzar su pico máximo de actividad. Si el pico máximo de actividad dura todo el tiempo, durante 24 horas, pues nosotros decimos que es un medicamento que tiene un efecto valle prolongado, con un efecto pico muy similar. Entonces, una relación pico-valle es lo que nos va a servir a nosotros para poder definir que el medicamento es efectivo durante 24 horas. Por supuesto, a través de las vías de metabolismo y eliminación, la cantidad del fármaco va a caer y vamos a llegar de nuevo a un efecto mínimo. Aquí es donde nosotros debemos de sustituir el fármaco por una segunda dosis. De ahí que si los fármacos tienen una vida media efectiva más de 24 horas, pues el fármaco se puede cambiar o sustituir con una segunda dosis a las 24 horas. El segundo concepto muy importante es el concepto de receptor. Los receptores habitualmente están en la pared de las células y vamos a utilizar lo que nosotros conocemos el concepto de cerradura y llave. La cerradura es el receptor y a él se tiene que acoplar un agonista que funciona como llave. Si ustedes quieren abrir una puerta con una llave que no funciona adecuadamente, pues la llave puede entrar a la cerradura, pero no funcionar. De aquí que el agonista tiene que casar exactamente a nivel del receptor para efectuar su función. Pero también en este concepto de cerradura-llave aparecen sustancias que se fijan al receptor y van a evitar que la llave, o sea, el agonista, haga su función. Por eso es que nosotros hablamos de medicamentos agonistas. Por ejemplo, la adrenalina es un agonista del receptor beta, pero el antagonista es el beta bloqueador, que va a funcionar en este sentido evitando que la sustancia se fije al organismo. De aquí nosotros tenemos entonces muchos receptores que no están ocupados hasta que se inicia el proceso en donde la sustancia química se fija a este receptor para iniciar una actividad celular normal. Luego vamos a tener un agonista que va a aumentar la actividad de este receptor y por lo tanto nosotros vamos a tener una mayor actividad celular, pero nosotros podemos utilizar fármacos que bloquean el receptor antes para evitar el efecto del agonista e inhibir la actividad celular en estos pacientes.
Así que los receptores farmacológicos habitualmente tienen una interacción entre el fármaco y el receptor, la cual es dinámica, puede ser saturable, es muy específica, puede ser de alta o baja afinidad y habitualmente puede limitarse. Cuando ya la unión al receptor sucede, esta unión puede ser competitiva, siempre es específica, puede ser predecible, pero ya realizada la unión puede haber cambios conformacionales entre la unión del fármaco receptor y receptor para activar elementos bioquímicos que van a generar el efecto farmacológico. La unión entre el receptor y el ligando que vamos a hablar puede ser de alta afinidad, puede ser de afinidad intermedia y puede ser de baja afinidad. Y estas capacidades de los ligandos al unirse al receptor van a producir que el receptor sea inhibido por largo tiempo, que el receptor sea inhibido por tiempo intermedio o muy bajo, o que el receptor, si no está suficientemente adherido al ligando, pueda ser sustituido por una sustancia, por ejemplo, un agonista para eliminar el efecto antagónico de los fármacos. Nosotros tenemos básicamente 3 tipos de receptores y un cuarto que es a nivel nuclear. Pero el primero son los receptores acoplados a canales iónicos. Esto lo traigo a colación porque después vamos a hablar de los fármacos hipotensores. Nosotros tenemos el receptor, el ligando va a permitir que se aperture o se cierre el canal para generar una hiperpolarización o una depolarización para generar los efectos celulares. Muchos medicamentos funcionan como receptores acoplados a un tipo de proteínas especiales que son las proteínas G, en donde la unión del receptor con el ligando va a activar esta cadena de proteínas G que van a generar un segundo mensajero para generar sus efectos celulares. Por otro lado, hay receptores que ligan a cinasas. Estas son habitualmente enzimas. La unión del receptor con el ligando va a activar proteínas fosforilasas, los cuales van a generar transcripción de proteínas y por este mecanismo van a generarse los efectos celulares. Y por último, pues tenemos receptores a nivel del núcleo. Todo esto está en la pared celular, este está intracelular en el núcleo y estos receptores van a generar transcripción de genes. Así que al activar un receptor nuclear, nosotros vamos a poder transcribir las cadenas de RNA y DNA respectivamente. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de una combinación que es frecuente en cardiología y es la combinación de los bloqueadores del receptor de angiotensina con los 2 fármacos que con frecuencia se utilizan en la práctica privada. ¿Por qué escogimos esta selección? Pues simple y sencillamente estos, a pesar de que estos funcionan de forma similar, estos son los medicamentos que con mayor frecuencia se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial hoy por hoy. Vamos a tratar cómo funcionan desde el punto de vista individual cada fármaco para después tratar de comprender cómo existe esta sumatoria de efectos benéficos en los diferentes pacientes. Primero, los diuréticos pueden funcionar por 2 de los mecanismos que hablamos. Uno, por modificar canales iónicos, principalmente a nivel de los túbulos, o por activar receptores dependientes de la proteína G, como sucede con los inhibidores del receptor de la aldosterona. Recordemos, la absorción de sodio sucede en el 65-70% en el túbulo contorneado proximal, el 25% de sodio y el 15% del agua se absorben en el túbulo colector, un 5% de sodio y 10% de cloro se absorbe en el túbulo contorneado distal y solamente el 2% del sodio y del cloro se reabsorben en el conducto colector. Cuando nosotros vemos dónde funcionan los diferentes medicamentos que usamos principalmente en hipertensión,
Pues las tiazidas van a funcionar principalmente en el túbulo contorneado proximal y distal a través de un mecanismo de inhibición iónica de receptor. La furosemida funciona en el túbulo colector y la furosemida en el asa ascendente de Henle y la espironolactona en el túbulo colector. Aquí la espironolactona funciona a través de receptores acoplados a proteínas G. Y entonces, de estas características, de dónde funcionan, nosotros vamos a tener los efectos más importantes en donde los diferentes diuréticos van a efectuar su función. Entonces, ven ustedes los diuréticos de asa, el mecanismo de acción es el cotransporte de sodio y potasio, las tiazidas es la inhibición del transporte de sodio y cloro, los medicamentos ahorradores de potasio inhiben el canal de sodio, mientras que la espironolactona bloquea el receptor de la aldosterona, y por este mecanismo de eliminación de diferentes electrolitos, pues así es que nosotros vamos a reconocer los efectos laterales de los medicamentos. Para lo que nos ocupa, que son los medicamentos que usamos en hipertensión a nivel general, pues nosotros utilizamos tiazidas y tenemos tiazidas de acción corta, intermedia y prolongada. De acción corta la clorotiazida, de acción intermedia la indapamida y de acción prolongada la clortalidona. Y aquí es muy importante el efecto y la duración de acción. Por eso va a depender cuál es la dosis y la frecuencia de la misma. Vean ustedes la hidroclorotiazida, tiene una vida media de 6 a 12 horas. Por eso es que las tiazidas con frecuencia puede ser necesaria utilizar 2 dosis, porque el efecto a las 8 o 12 horas ya no va a ser observado en el organismo, mientras que la indapamida tiene una duración de acción de 24 a 36 horas y el medicamento puede utilizarse cada 24 horas. Es más, uno podría pensar que por este efecto prolongado uno podría alternar cada 48 horas ese medicamento. Sin embargo, el más prolongado, lastimosamente no tenemos en nuestro medio, es la clortalidona, que tiene un efecto hasta de 72 horas y el medicamento pues puede usarse hasta 2 o 3 veces por semana. Siempre me gusta recordar esta gráfica que es muy importante. El efecto hipotensor de una tiazida se obtiene con dosis bajas. Vean ustedes, no hay efecto diurético con dosis de hasta 12.5, incluyendo 25 miligramos, pero el efecto hipotensor es muy importante. Cuando nosotros aumentamos la dosis de la tiazida a 50 miligramos, empieza a aparecer más diuresis y por lo tanto más efectos colaterales, mientras que el efecto hipotensor se aplana. O sea que esta es la razón por la cual hoy por hoy no se recomienda utilizar dosis de hidroclorotiazida que sean más allá de los 25 miligramos, porque el efecto hipotensor no va a ser mayor. Lo único que vamos a conseguir es más diuresis, deshidratación y efectos colaterales. ¿Qué hay de los calcioantagonistas? Que es el segundo fármaco con el que se combinan los ARA2, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El calcioantagonista funciona principalmente como un bloqueador del receptor del canal iónico de los canales de calcio. Entonces, si nosotros ponemos el bloqueador en este receptor, lo que vamos a hacer es cerrar los canales del ion calcio y por lo tanto los mecanismos del calcio que ayudan a la contracción de las células musculares lisas no va a suceder. Por esta razón, estos pacientes pueden tener un efecto importante en la reducción de la presión arterial, porque van a funcionar como vasodilatadores. El problema es que no hay selectividad en estos medicamentos. ¿Cuál es el efecto más importante? Hay muchos calcioantagonistas, pero quizás una de las cosas más, o el medicamento más importante, porque tiene un efecto, fíjense, la tasa máxima es hasta 12 horas, con una vida de eliminación hasta 50 horas de la amlodipina. Por eso es que es racional que la amlodipina sea el medicamento que se utilice para combinar con los diferentes ARA2 que existen en la actualidad. Si nosotros queremos efecto prolongado de nifedipina, de felodipina, nosotros vamos a necesitar que las tabletas sean modificadas por tecnología de tableta para mejorar esta
tiempo máximo de absorción y eliminación para que la duración del efecto farmacológico sea más de 24 horas. Y el problema que tienen los otros calcioantagonistas que no son dihidropiridínicos, principalmente diltiazem y verapamilo, es que su vida media, fíjense ustedes, comparado con amlodipina, sea muy corta. Diltiazem 3 a 4 horas, verapamilo de 2.8 a 7 horas. Por eso estos fármacos fueron necesarios ponerle tecnología de tableta, porque si no, el medicamento tendría que administrarse prácticamente cada 6 o cada 8 horas, y por eso hoy tenemos presentaciones de 24 horas. ¿Cuál es el medicamento más potente de los calcioantagonistas? Pues obviamente la amlodipina. Uno de los grandes problemas es que estos medicamentos no son selectivos para el bloqueo del canal del calcio, sino que van a bloquear los canales de calcio que generan la contracción de estructuras musculares lisas. Por esta razón, la presencia de edema es muy frecuente en estos pacientes, porque el bloqueador del canal de calcio bloquea este ion a nivel de las células musculares que contraen las venas, y por lo tanto la insuficiencia venosa va a ser muy frecuente. Por otro lado, muchas personas se quejan de estreñimiento precisamente porque también bloquean el canal del calcio que interactúa con las células musculares lisas de los intestinos, y por lo tanto el intestino se vuelve perezoso. Y algo que debemos de considerar que es muy importante es que estos medicamentos pueden eventualmente, al modificar la contractura del esófago, agravar el reflujo, o algunos pacientes que tienen acalasia esofágica, los síntomas se pueden poner peor. Por último, pues tenemos los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, específicamente el bloqueador del receptor de la angiotensina. Recordamos que el estímulo, básicamente, del receptor de la angiotensina va a generar vasoconstricción, va a generar retención de agua y va a producir de alguna forma cambios estructurales a nivel cardiovascular. El bloqueo del receptor va a ser mediado a través de las proteínas G. Sin embargo, aquí existen dos medios. La proteína G específica, que es la que tiene que ver con la hipertrofia y la transcripción de la regulación, y un segundo mensajero, que son las beta-arrestinas, que tiene que ver con la muerte celular programada. Si nosotros bloqueamos el receptor de la angiotensina con estos nuevos fármacos, pues nosotros vamos a bloquear el efecto tanto de las proteínas acopladas a las G como el de la beta-arrestina, y por lo tanto vamos a tener disminución de la vasoconstricción y de la hipertrofia mediada directamente por las proteínas G, y disminución de la contractilidad y aumento de la muerte celular mediada por la arrestina en estos pacientes. Obviamente hay un concepto muy importante. Ya vimos que lo más importante en estos bloqueadores es que estos se fijan al receptor. Y aquí hay un concepto adicional. ¿Cuál es la capacidad de fijación que se va a traducir en la velocidad de disociación? Es cuánto tiempo dura unido el ligando al receptor. En estos medicamentos, principalmente en los ARA2, el que tiene una velocidad de disociación más larga es el candesartán, seguido por el telmisartán, y por lo tanto el efecto farmacológico puede ser más duradero y más potente con estos dos medicamentos. Y por lo tanto esto va a generar vidas o índices pico-valle más prolongado con este grupo de medicamentos. Obviamente, cuando nosotros decidimos combinar fármacos, ¿por qué lo hacemos? Porque ya hemos visto que la tasa de respuesta con monoterapia en la mayoría de hipertensos no se logra más del 50%. O sea, los respondedores que alcanzan las dosis, que alcanzan las cifras objetivo de presión arterial con monoterapia no es más del 50%. Por eso es que nosotros en los estudios clínicos, principalmente en los pacientes de alto riesgo cardiovascular,
mayoría de los estudios clínicos se demostró que los pacientes necesitan 2 o 3 fármacos de combinación para poder reducir precisamente el riesgo cardiovascular al alcanzar las cifras de presión arterial objetivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es racional combinar? Pues aquí vamos a repetir un poco lo que es la cinética. Si doy una dosis mínima, voy a generar un efecto mínimo útil. Si le doy una dosis intermedia, voy a generar una dosis máxima, con la dosis máxima el efecto máximo. Y si yo sigo incrementando la dosis, no aumento más el efecto hipotensor del fármaco, sino que empiezo a tener más efectos colaterales y por lo tanto la posibilidad de toxicidad con los fármacos se incrementa. Así que no es mala idea racionalmente en las terapias de combinación comenzar con dosis bajas o dosis intermedias en el tratamiento. Veamos ustedes, esto ya lo hemos visto, vemos que un medicamento como monoterapia puede reducir la cifra de presión arterial de 8 a 10 milímetros de mercurio y por lo tanto solo va a controlar al 50%, pero cuando combinamos pues vamos a aumentar el efecto hasta 5 veces en estos fármacos. Ahora, cuando combinamos tenemos que tener cuidado de los efectos de las combinaciones. Y en la interacción farmacológica nosotros podemos observar diferentes fenómenos. Que haya una interacción propiamente farmacéutica. ¿Qué le hace un fármaco al otro en su estructura química? Estas son obviamente puramente estructuras químicas. Puede haber una interacción cinética en donde un fármaco puede afectar la absorción, distribución, metabolismo y excreción del otro, o puede simple y sencillamente, al actuar por receptores similares, como sucedió con la combinación del ramipril con el telmisartán en el estudio OnTarget, pues obviamente estaban ocupando receptores parecidos, ejerciendo una misma función, y por lo tanto los efectos farmacológicos podrían ser deleterios en estos pacientes. No olvidemos que en hipertensión arterial la interacción farmacológica es de tomar en cuenta principalmente porque muchos pacientes son hipertensos, que son de edad, tienen múltiples medicamentos, pueden tener ya afección hepática o renal o pueden tener otras patologías que no van a destolerar el aumento o el descenso en la dosis de los medicamentos. Y además hay fármacos que tienen un rango dosis efectiva contra toxicidad, como sucede con la digoxina, que en donde nosotros podemos observar un efecto tóxico si nosotros incrementamos ligeramente la dosis de los fármacos. En interacción farmacológica siempre va a haber un fármaco objetivo, que es aquel que va a modificar sus efectos, y el fármaco precipitante, que es el que modifica los efectos de lo anterior. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ARA2 combinado, pues el ARA va a ser el fármaco objetivo y el fármaco precipitante va a ser posiblemente el diurético o el calcio antagonista que va a modificar el efecto del ARA2. En las interacciones farmacodinámicas, estas pueden ser directas. Dos fármacos que actúan por un mecanismo similar pueden dar respuestas exageradas o pueden ser indirectas. Por ejemplo, si yo doy un diurético que elimina potasio y le doy el diurético, el ARA2, que puede retener potasio, pues nosotros tenemos un efecto benéfico. Pero si por otro lado yo doy un medicamento que puede retener potasio, en este caso un bloqueador de la aldosterona con un ARA2, pues yo podría tener un efecto sumatorio en cuanto a la retención de potasio o la deshidratación que podría aumentar los niveles de creatinina en estos pacientes, y es lo que nosotros tenemos que vigilar en estos diferentes grupos farmacológicos. Para concluir, pues la cinética y la dinámica de los medicamentos son dos principios farmacológicos fundamentales del comportamiento de los fármacos en el organismo humano. Estas propiedades farmacológicas pueden ser modificadas en los humanos de forma individual y ser influenciadas por la raza, la edad, el género y las características funcionales del hígado y los riñones. La decisión de combinar diferentes grupos farmacológicos
Para entidades clínicas específicas debe tener en cuenta las características químicas de cada medicamento, su cinética, su dinámica, así como los efectos dañinos o tóxicos de la interacción. En el paciente hipertenso, principalmente después de los 60 años, con frecuencia se tienen múltiples comorbilidades y son expuestos a polifarmacia. En estos pacientes, el conocimiento de la interacción farmacológica es algo fundamental. Por supuesto, las interacciones pueden ser infinitas y hay que vigilar aquellas combinaciones que tienen un margen terapéutico, toxicidad estrecho y que son frecuentemente utilizadas en la práctica clínica. Es fundamental, y como siempre hemos dicho, que el conocimiento y una adecuada anamnesis farmacológica pueda ayudar a evitar las consecuencias clínicas desfavorables de las diferentes interacciones farmacológicas. Les agradezco mucho su atención. Estaremos dispuestos pues a la parte de preguntas y respuestas posterior. Muchas gracias. Queremos dar las gracias al doctor Marco Antonio Rodas Estrada por su excelente ponencia. Nos hizo ver de forma sencilla cosas que a simple vista parecían ser mucho más complejas y sirven de preámbulo para la siguiente conferencia por parte del doctor Rodolfo Rosino, quien va a abordar la utilización de los ARA2 y valorar su utilización de medicamentos como monoterapia o combinación, dependiendo del contexto clínico. Así que damos la bienvenida al doctor Rodolfo Rosino, cardiólogo clínico muy bien conocido por todos ustedes, quien tiene especialidad en medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, especialista en cardiología por la Pontífica Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, y una maestría de cardiología en arritmias cardíacas por la misma universidad. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos contentos de poder seguir aprendiendo, y después de la brillante exposición del doctor Marco Antonio Rodas, que me facilitó la vida con su plática introductoria. Así que vamos a hablar a continuación sobre la idea sobre si debemos utilizar medicamentos en monoterapia o combinados para los pacientes hipertensos, enfocado principalmente en los ARA2. Así que nuestro diario de navegación va a ser este, y empezamos con la parte introductoria, recordándonos las últimas dos guías sobre tratamiento de hipertensión arterial, las guías americanas del 2017 y las guías europeas del 2018, similares pero no iguales. Y debemos definir en primer lugar que para los americanos hipertensión arterial es arriba de 130-80 milímetros de mercurio, y para los europeos sigue siendo lo que había sido hasta ahora, hipertensión arterial arriba de 140-90, definido como tal, pero las metas a alcanzar son menores de 130-80 milímetros de mercurio en ambas guías. Esas son las recomendaciones generales. Recordémonos que cuando vemos un paciente adulto hipertenso, no es nada más evaluar la parte de los síntomas y bajarle la presión, sino que estratificar el riesgo, y esa es una recomendación que todos estamos de acuerdo que hay que utilizarla, y el peso de evidencia es tipo B. Sí, la estratificación de riesgo es muy importante para decidir el tratamiento, no solamente antihipertensivo, sino que también de los otros factores de riesgo concomitantes en nuestro paciente. Las recomendaciones de la Sociedad Europea, que son las que generalmente nosotros ocupamos, son fáciles de aplicar, y aquí podemos ver un concepto que se implementó en las nuevas guías, que tratar de utilizar la menor cantidad de pastillas posible para disminuir el problema del olvido y fomentar la adherencia al tratamiento. Entonces, en el primer escalón ustedes pueden ver con un solo medicamento la combinación, ya sea de un inhibidor de la ECA, un ARA2, un calcio antagonista o un diurético. Puede ser generalmente asociados, es más, el 70-75% de los pacientes van a necesitar tratamiento de combinación.
En el segundo escalón, la asociación de varios de estos medicamentos en un solo medicamento, y ya lo que es la hipertensión resistente, pues la utilización de varias tabletas para poder tratarlo. No quiero dejar de recordar las guías NICE, que son las guías inglesas. También nos ayudan a una forma fácil de poder decidir en una primera ocasión qué debemos de hacer con nuestros pacientes. Estas son modificadas. Originalmente las guías NICE tienen el concepto de 55 años. Aquí nosotros decidimos modificarla a 60 o mayores de 60, y si son abajo de 60 años y no son de raza negra, pues los ARA2 o los IECAS serían una buena forma de empezar, y los que ya son de raza negra o mayores de 60 años, un calcio antagonista o un diurético. La siguiente asociación sería utilizar el ARA2 más calcio antagonista o diurético. El paso número 3, asociación de los tres, y el paso número 4, lo que ya es una hipertensión resistente, pues asociar un bloqueador alfa u otro diurético, en donde podemos ayudar a estos pacientes a disminuir sus niveles presóricos. Teniendo en cuenta que los beta bloqueadores, si tienen indicación mandatoria, pueden ser utilizadas en cualquiera de los escalones. El doctor Marco Antonio Roda ya mostró esta diapositiva, solamente para hacer énfasis, que también esto es de las guías europeas del 2013, con la recomendación de la asociación de medicamentos. Asociación de medicamentos entre diuréticos y acídicos, ARA2 y calcio antagonistas o calcio bloqueadores son lo que más frecuentemente utilizamos y los que mejores resultados dan. Tienen similitudes los ARA2, y ese es nuestro siguiente paso, nuestra siguiente pregunta que vamos a contestar. Mi hijo es ingeniero mecánico, y entonces, hablando un día sobre los carros, sobre las Ferraris, yo le hago el comentario y le digo: mira, le digo, una berlineta y un Testarossa, qué buenísimos esos carros, son rapidísimos, hacen 0 a 100 en 4 segundos. Y él me dice: no, papá, la berlineta lo hace en 3.1 segundos, como diciendo: ¿son todos iguales los Ferrari? No, son parecidos, iguales no. Y exactamente lo mismo con relación a los ARA2, parecidos sí, iguales no. Resumen de diferentes estudios utilizados en la revisión del ARA2. Ustedes pueden ver, básicamente son 46 estudios en más de 9,000 pacientes comparados con placebo arriba de 55 años, y aquí abajo podemos ver que la disminución promedio de la presión arterial fue de 8 milímetros de mercurio la sistólica y 5 milímetros de mercurio la diastólica. Y tenemos que también hablar del concepto de media dosis o dosis máxima efectiva con relación a los ARA2. Y nosotros vemos aquí están todos los ARA2 a la mitad de la dosis, y los ARA2 todos a la dosis completa. Y entonces podemos ver la efectividad que tienen a media dosis y a la dosis completa, en donde con esta dosis se consigue aproximadamente el 75 u 80% de la efectividad terapéutica. Por lo tanto, ya se nos avisora que nuestro camino a seguir, y que nuestra bitácora de vuelo y nuestro manual que nos está mostrando que es mucho mejor asociar medicamentos que duplicar la dosis, porque duplicar la dosis se consigue un efecto un poco mejor que la dosis anterior. O sea, la diferencia en milímetros de mercurio son aproximadamente de 2 a 4 milímetros de mercurio. Los cambios en la presión de pulso, recordémonos que la presión de pulso nos indica problemas arteriales, problemas, por ejemplo, de enfermedad arterial periférica. Una presión de pulso por arriba de 60 nos indica que la velocidad de conducción en esas arterias está aumentada y hay proceso de arteriosclerosis. Entonces, ¿estos medicamentos ARA2 actúan sobre la presión de pulso? Sí, muy poco. En realidad, a la mitad de la dosis, 2 milímetros de mercurio, a la dosis completa 2.5. Hay cambios en la frecuencia cardíaca con los ARA2 casi imperceptibles, ninguno es importante.
Entonces, ¿cuáles son los hallazgos específicos en la revisión de ARA2? Bueno, que la eficacia en la disminución de la presión arterial varía en la presión sistólica de 6 a 10 milímetros y en la presión diastólica de 3 a 7. Como dijimos, el promedio es 8 milímetros la sistólica, 5 milímetros la diastólica. Que hay relación con la dosis respuesta en la disminución de la presión y que esa dosis respuesta se considera alcanzable entre el 75 y el 80% con la mitad de la dosis. A mayores dosis no es que respondan mucho más que a la dosis anterior. El análisis de terciles entonces muestra que la disminución de la presión arterial, el promedio es ese, 8 y 5. Que la disminución de la presión de pulso pues es de 3 milímetros de mercurio, no es significativa, no modifica la variabilidad de la presión arterial ni de la frecuencia cardíaca y las diferentes dosis utilizadas tienen efectos adversos igual que placebo. Otro de los datos importantes que debemos de hablar con relación a los ARA2, que muchas veces nos inclinan a escoger uno sobre otro, parecidos sí, iguales no, son los efectos independientes del bloqueo de receptor AT1. O sea, tienen efectos antiagregantes y antifibrinolíticos sobre el tromboxane A2, tienen efectos sobre los receptores PPAR, en donde se acompañan de una mejoría del metabolismo hidrocarbonado y lipídico. Además tienen acciones antiinflamatorias y inmunomoduladoras. Disminuyen los valores de las ICAM, de las VCAM y de las proteínas quimiotácticas de los macrófagos. Y por último, tienen efectos antiarrítmicos al disminuir el periodo refractario efectivo atrial, disminuir la dispersión de refractariedades muscular, disminuir la fibrosis auricular, mejorando la velocidad de conducción intraatrial, y eso va a disminuir los episodios de fibrilación auricular, esto está bien demostrado, y lo que sugiere que podría modificar el remodelado estructural y posiblemente también el remodelado eléctrico de las aurículas. En la prevención de la incidencia de diabetes en los diferentes grupos de tratamientos antihipertensivos, esto fue un metaanálisis de 22 estudios en más de 143,000 pacientes, en donde podemos ver que la prevención de incidencia de la diabetes es mucho mejor con los ARA2, con los bloqueadores del receptor, seguidos por los inhibidores de la enzima convertidora, y en tercer lugar por los calcioantagonistas. O sea, el perfil de los ARA2 es un perfil muy favorable para nuestros pacientes. ¿Y cuáles son los efectos de los antihipertensivos de los diferentes grupos sobre la regresión de hipertrofia ventricular izquierda? Pues los calcioantagonistas y los ARA2 son los que más directamente actúan, no solamente por el efecto de disminuir la presión, sino el efecto directamente sobre el músculo ventricular izquierdo, disminuyendo 11% los calcioantagonistas la hipertrofia ventricular izquierda con el paso del tiempo y 13% los ARA2. La tercera pregunta es, ¿existen diferencias entre los ARA2? Bueno, primero vamos a compararlo con los IECAS. Los ARA2 brindan bloqueo más específico y selectivo de los efectos sobre la angiotensina 2 que los IECAS. En segundo lugar, los ARA2 son más tolerables que los IECAS. 30% de hipotensión, 26% de tos que producen los IECAS no lo tienen los ARA2. Y al contrario de los inhibidores de la enzima convertidora, los ARA2 no interrumpen la degradación de la bradicinina, por lo tanto la incidencia de tos es muchísimo menor. Hay dos estudios muy interesantes con relación, por ejemplo, a uno de estos ARA2, que es del telmisartán, cuando se comparó contra ramipril y contra la asociación de telmisartán y ramipril. On target, que se llama el estudio, las conclusiones fueron que el telmisartán es equivalente, no inferior al ramipril, lo cual sabemos de la efectividad del ramipril del estudio HOPE en la protección cardiovascular en pacientes de alto riesgo. Son pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y el telmisartán demostró una mejor tolerabilidad, menos tos, rarísimo el edema angioneurótico, más síntomas hipotensores leves comparados con el ramipril, sin diferencia en síntomas hipotensores graves como síncope. O sea, en el sentido que el telmisartán fue mucho mejor tolerado y no fue inferior al ramipril en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Entonces el on target
se comparó, repito, el telmisartán contra ramipril y contra la asociación de ambos. Descartemos de una vez la asociación de un ARA2 con un IECA porque los efectos colaterales fueron muchísimo mayores y no fue mucho mejor el efecto hipotensor. Descartamos entonces, no es una buena asociación. Y el estudio Transcend que lo comparó telmisartán contra placebo en pacientes que eran intolerantes a los IECAs. Y el punto duro primario fue el compuesto de muerte cardiovascular, infarto y evento cerebrovascular no fatal y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y los resultados todos fueron favorables para los diferentes grupos. Otro de los ARA2, el estudio ELITE, que comparó el losartán contra captopril y igual, si ustedes pueden ver aquí, el losartán no fue superior, no fue inferior al captopril en mejorar la sobrevida en pacientes estos con insuficiencia cardíaca, pero fue significativamente mejor tolerado. O sea, consiguió los mismos efectos que captopril, pero con muchísimos menos efectos colaterales. También, más allá de la presión arterial, hablando en este caso del olmesartán, que vale la pena aclarar, también es el más potente de los ARA2, tiene protección vascular, reducción y prevención de las placas, aquí están los diferentes estudios, reducción de los marcadores inflamatorios y la reducción de la microalbuminuria. El losartán en pacientes con arritmia, específicamente este estudio LIFE en pacientes con fibrilación auricular, el número de eventos con losartán fue mucho mejor cuando se comparó con atenolol. El efecto renoprotector de los ARA2, en este caso comparando placebo contra telmisartán, nosotros podemos ver que la progresión a insuficiencia renal fue mucho menor con el telmisartán, aún el control a largo plazo de 5 años, o sea, efectos favorables del telmisartán. Y aquí el estudio SHARM, que el SHARM completo y los diferentes subestudios, como podemos ver, está el SHARM adicional, el alternativo y el preservado. Si nosotros vemos la causa de mortalidad fue significativamente en una estadística significativamente más importante a favor del candesartán que con el placebo. La siguiente pregunta es, ¿tienen efectos secundarios los ARA2? Bien, tienen buena tolerancia en general. Las reacciones adversas por abandono son similar al grupo placebo. El aumento de creatinina urea en pacientes con estenosis renal bilateral se puede dar, pero es en realidad poco frecuente. Puede haber el edema de labios, periorbitario y lengua, lo cual es raro. Y la hipercalemia generalmente es leve, más en pacientes con una disminución de moderada a severa de la función renal. Hay algunos reportes de enteropatía tipo SPRU con algunos de los ARA2, principalmente los más potentes, como lo son el olmesartán, y ustedes lo pueden ver aquí. La FDA hizo un reporte en donde, un warning, en donde mostró que el olmesartán puede estar asociado a enteropatía, también puede ser el valsartán y el ibersartán. Es algo que debemos de tomar en cuenta. Si nuestro paciente lo tenemos con un medicamento de este tipo, uno de los efectos adversos que debemos de controlar es si el paciente tiene aumento de sus deposiciones con enfermedad de tipo intestinal, diarrea. ¿Qué podemos decir entonces de las combinaciones? Nuestra siguiente pregunta. La racional, la terapia de combinación es importante mantenerla en mente. Los medicamentos que vamos a utilizar deben actuar en diferentes sistemas fisiológicos y deben ser complementarios. Deben bloquear la respuesta contrarreguladora, deben de ser capaces de tratar hipertensión arterial moderada a severa y la reducción de la variabilidad de la presión arterial versus la monoterapia tiene que ser favorable. Y aquí volvemos a insistir, el 75% de nuestros pacientes van a requerir terapia de combinación para estar en metas. Las metas que, como repito, recordémonos que tienen que ser menos de 130/80. Bien,
¿Cuáles son los criterios entonces para optimizar las combinaciones a dosis fijas? Bueno, los componentes del fármaco deberán actuar por los mecanismos diferentes y deben ser complementarios. El efecto de la disminución de la presión arterial de la combinación debe ser mayor que los componentes individuales, deben potenciarse uno al otro. La incidencia de efectos colaterales debería reducirse o al menos no verse aumentada, y eso es lo que logramos con la combinación de medicamentos. Generalmente aumentamos la potencia hipotensora y disminuimos la posibilidad del aparecimiento de efectos adversos. La combinación debería ser eficaz con una dosis diaria y mejor aún si es en una sola pastilla, y la combinación debería proporcionar protección contra la lesión de órgano mediado por hipertensión. La combinación está recomendada en las guías. Estas diapositivas ustedes ya las vieron con el doctor Marco Antonio Rodas. Combinar es 5 veces mejor que duplicar la dosis en cualquiera de los grupos farmacológicos. Para alcanzar las metas con las combinaciones, aquí podemos ver la amlodipina y losartán, se logra hasta un 61% para alcanzar las metas con esta combinación, y si aumentamos la dosis del valsartán podemos conseguir todavía un poco más de mejoría y disminución de la presión arterial sin aumentar tanto la amlodipina para no aumentar la incidencia de edema. ¿Cuáles son las recomendaciones del tratamiento combinado como primer paso? Recordémonos otra vez que la presión arterial debemos de alcanzar, nuestra meta es 130/80. Entonces, las recomendaciones para utilizar la combinación de una vez como primer paso es cuando el paciente tiene riesgo cardiovascular muy alto. Recordémonos el riesgo cardiovascular, que debe ser, está clasificado como bajo, moderado, alto y muy alto, ¿ya? Hoy en día está también incluida el riesgo crítico, y entonces cuando el paciente tiene riesgo cardiovascular muy alto, cuando tiene lesión de órgano mediado por hipertensión, cuando el paciente tiene diabetes, cuando hay enfermedad renal, cuando tiene historia de enfermedad cardiovascular prematura, y por último, cuando necesitamos disminuir la presión sistólica en 20 milímetros de mercurio y 10 milímetros de mercurio la diastólica o más. Esto es una indicación precisa para utilizar combinación para poder estar en metas, y es fundamental estar en metas porque eso va a disminuir los efectos adversos de las enfermedades y va a disminuir el riesgo vascular, cardiovascular, cerebrovascular y de enfermedad arterial periférica. Y de las combinaciones, ¿cuáles son las que más se utilizan? Pues el ARA2 y los diuréticos, por ejemplo, la hidroclorotiazida. ¿Cuáles serían las indicaciones, por ejemplo, para esta asociación? Pues hipertensos con insuficiencia cardíaca pudiera ser una de ellas. Los hipertensos post-ictus o accidente cerebral transitorio, isquemia cerebral transitoria, el hipertenso que no ha sido controlado con monoterapia sin alteraciones metabólicas. Hemos insistido muchísimo y quiero traer a colación que la hidroclorotiazida a las dosis que estamos utilizando ahora no debería tener efecto metabólico importante. Cuando hablamos de dosis bajas estamos hablando de 6.25 a 12.5 y como máximo, ultra máximo 25 miligramos al día. Entonces, a esas dosis generalmente la incidencia metabólica es muy baja. Y los hipertensos diabéticos sin nefropatía. La asociación de ARA2 y calcio antagonistas, pues en pacientes de alto riesgo con alteraciones metabólicas, son medicamentos metabólicamente inertes. Los diabéticos sin y con nefropatía pueden ser utilizados. Los hipertensos que tienen hipertensión severa, con presión arterial sistólica arriba de 180 o diastólica arriba de 110, y el hipertenso con angina de pecho, en donde tienen buena evolución. En este caso podemos ver un ejemplo de un ARA2 como lo es el candesartán. Cuando utilizamos la monoterapia y vamos aumentando, vamos duplicando la dosis, el efecto que tiene en disminución de la presión arterial en milímetros de mercurio, tanto la sistólica como la diastólica, y la diferencia significativa cuando utilizamos la combinación.
una diferencia estadísticamente significativa. A los pacientes les va a ir mucho mejor con las asociaciones que con duplicar la dosis. Este es un estudio, el estudio OLAS, con olmesartán amlodipino sobre la inflamación, en donde vemos el efecto de ambos medicamentos sobre los parámetros inflamatorios, sobre los marcadores inflamatorios, y donde vemos la buena evolución que tienen estos pacientes con esta asociación. También uno de los efectos importantes que debemos tomar en cuenta con los calcio antagonistas de tipo amlodipina o similares es el edema. Puede llegar a aparecer hasta 30%, 31.3% en este estudio, de edema con la dosis de 10 miligramos. Por lo tanto, en este caso podemos ver que la asociación de amlodipina con, en este caso, valsartán con un ARA2, disminuye ostensiblemente el edema de miembros inferiores al cabo del estudio en las 12 semanas. El bloqueo del sistema renina-angiotensina por medio de los ARA2 en pacientes diabéticos, tanto utilizando iversartán como iversartán con amlodipina o valsartán amlodipina, hay un retraso en la progresión de la nefropatía diabética, y eso va a tener un efecto favorable porque también va a disminuir la albuminuria como marcador de nefropatía diabética. Pregunta número 6 que vamos a tratar de contestar: ¿qué significa adherencia y persistencia? Eso es muy importante en nuestros pacientes que son generalmente de la tercera edad, que tienen polifarmacia y que generalmente necesitan de ayuda de alguien, de un tercero, para poderle proporcionar los medicamentos. Una de las cosas importantes es tratar de simplificarles la vida, disminuyendo el número de pastillas y disminuyendo los efectos colaterales. La complejidad del régimen es sin duda una de las principales causas para la pobre adherencia al tratamiento. En este estudio de más de 8,000 pacientes podemos ver de que el número de medicaciones, a medida que aumenta, la adherencia empeora. Con mucho más medicamentos, menor adherencia; con un medicamento, mejor adherencia. Con una pastilla, en donde en esa pastilla la combinación de 2 o 3 antihipertensivos va a ayudar a nuestro paciente a tener que tomar menos pastillas, y la adherencia va a mejorar. Y si nosotros mejoramos la adherencia, vamos a ver que nuestro paciente en general va a tener un menor riesgo de efectos vasculares. Este es un estudio hecho en España con relación a los ARA2. En la población general, la adherencia al tratamiento fue de 87%, y en los pacientes que tenían fracción de eyección, además de hipertensión, fracción de eyección baja, menor del 40%, la adherencia fue del 93%. ¿Por qué? Son fáciles de tomar y los efectos colaterales son despreciables. Entonces podemos ver la importancia de la adherencia aquí, porque los pacientes que no son adherentes, solo el 10% están con su presión arterial controlada, y los que son adherentes, el 75% de ellos están controladas. Por lo tanto, la adherencia al tratamiento, ¿ya?, y la persistencia al mismo es muy importante para lograr estar en metas y disminuir los efectos vasculares. La ventaja de las combinaciones fijas en un único comprimido es no solamente disminuir el número de pastillas que toma el paciente, reducir el número de tomas diarias, la facilitación de la prescripción es más barato y mejora el cumplimiento, adherencia y persistencia. Los inconvenientes, pues obviamente, como son medicamentos, y bien lo decía el doctor Marco Antonio Rodas, que tienen ingeniería en la formulación de la pastilla, del comprimido, entonces es imposible fraccionarlo, porque si no se pierde toda esa ingeniería con la que se ha trabajado. Tiene que haber, son dosificaciones rígidas y no se puede hacer cronoterapia. En este caso, lo que se puede hacer es, si se necesitan varios medicamentos, pues entonces sí, dividir el número de medicamentos para poder alcanzar las metas. Entonces, ¿son todos iguales los ARA2? Parecidos sí, iguales no. ¿Ya? ¿Y qué podemos concluir? Que los ARA2 son parecidos pero no iguales, que al escoger un fármaco se debe tomar en cuenta el valor agregado, o sea, los efectos extras del bloqueo del receptor AT1.
Los fármacos deben tener ventajas comprobadas y perfil de seguridad adecuado. Las combinaciones en dosis fijas en una sola tableta mejora la adherencia y la persistencia al tratamiento. Las combinaciones permiten mayor control presórico y alcanzar las metas en el 75% de nuestros pacientes. La evidencia sugiere que básicamente no hay evidencia clínicamente significativa en su efecto hipotensor entre los ARA2 disponibles, diferencias significativas importantes siendo y recordando que el más potente de todos es el olmesartán y eso está demostrado en los diferentes estudios. La disminución de la presión arterial con los ARA2 es modesta y similar a los IECAS y esto es un efecto de clase. La disminución promedio de la presión arterial a la dosis máxima recomendada es de 8 milímetros de mercurio la sistólica y 5 milímetros de mercurio la diastólica, que el 80% de esa efectividad terapéutica se alcanza con la dosis media máxima y que tienen básicamente muy pocos efectos adversos y son bien tolerados. Por último, no podemos dejar de hablar de los ARA2 en esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología con relación a los pacientes hipertensos y ARA2? En primer lugar, no hay evidencia que la hipertensión per se sea un factor de riesgo para el COVID-19, ni de complicaciones ni de muerte. Ahora bien, la hipertensión arterial descontrolada, esa sí es un factor de riesgo. Por lo tanto, insistimos, la adherencia, la persistencia y la facilidad en la toma de los medicamentos con disminuir el número de los mismos va a facilitar la toma de los medicamentos, alcanzar metas y evitar complicaciones. Los pacientes hipertensos deben seguir su tratamiento según las guías actuales. No hay que ajustar ni cambiar el tratamiento con ARA2 por el coronavirus. ¿Ya? No es un riesgo utilización de ARA2 para coronavirus. Es más, se está empezando a publicar de que el uso del ARA2 pudieran ser protectores para las lesiones pulmonares, que estos pacientes con hipertensión y que están con múltiples medicamentos debemos monitorizarlos electrónicamente por vía de telemedicina por la presencia de arritmias, más aún si hay hipertrofia ventricular izquierda y más aún si está utilizando diuréticos por la hipocalemia en pacientes hospitalizados. Y quiero terminar con los dichos del rey Salomón en el capítulo 4, verso 23, donde dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de las conferencias y vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas. Entonces, para iniciar, tenemos una pregunta para el doctor Rosino. Nos comenta Julio Rolando Cancinos. Si nos podrían hacer un comentario sobre los beta bloqueadores en el tratamiento antihipertensivo, ya que se abordó un poco más sobre calcioantagonistas y su combinación, los ARA2 y combinación con calcioantagonistas y diuréticos. Entonces, si pudiera tal vez el doctor Rosino abordar un poquito más sobre cuándo consideraría él añadir un beta bloqueador a la terapia instituida inicialmente al paciente. Sí, el beta bloqueador debe ser utilizado en cualquiera de los escalones del tratamiento hipotensor, pero tiene indicaciones que son mandatorias. Por ejemplo, el paciente que pueda tener angina de pecho, o el paciente que esté postinfarto agudo del miocardio, el paciente que tiene frecuencia cardíaca elevada. Por ejemplo, consideramos hoy en día frecuencia cardíaca elevada arriba de 80 latidos por minuto. El paciente joven que es hiperkinético. Entonces, todas esas son indicaciones precisas para utilizar el beta bloqueador. Y no debemos de olvidar el paciente que tiene alguna arritmia cardíaca, más aún si hay hipertrofia ventricular izquierda. Esas son indicaciones mandatorias para el uso de beta bloqueadores. Lo que pasa es que no abordamos beta bloqueadores en esta ocasión porque nos enfocamos exclusivamente en ARA2 y calcioantagonistas para dejar el tema tan emocionante y extenso que son el uso de los diferentes grupos de beta bloqueadores
en hipertensión arterial y enfermedades concomitantes. Muchas gracias al doctor Rosino por su intervención. Hay una pregunta adicional para el doctor Rodas. Nos comentan acá si el efecto del medicamento antihipertensivo es directamente relacionado solo a su unión al receptor o si hay algún otro fenómeno que pueda influir. La verdad es que en receptores se ha hablado mucho. Uno, tenemos el efecto del bloqueo de receptor que va a ejercer una función inicial. Este bloqueo puede ser parcial, puede ser completo, pero el receptor habitualmente es extracelular. En ese momento no se ha generado una función específica. Por lo tanto, la función específica la va a generar no solo el bloqueo del receptor, sino la activación de las proteínas de enlace, que son las proteínas G que están dentro del espacio intracelular. Ahora, yo puedo tener bloqueado el receptor, generar la cadencia de eventos para producir un efecto y el receptor puede desbloquearse, pero la parte interna sigue en actividad, o sea que un receptor puede ya estar desbloqueado, pero el efecto intracelular persistir a través del tiempo. Por eso es que cuando uno habla de la afinidad del receptor, pues dice, bueno, esta es una función inicial, pero la función inicial del bloqueo de receptor no necesariamente va acoplada a que la función sea persistente a través del tiempo de la función intracelular. En segundo lugar, los receptores celulares, puede haber múltiples receptores en la pared celular. Y aunque un ligando puede bloquear de forma constante y profunda el receptor, puede ser que no bloquee todos los receptores celulares. Entonces, en ese momento, al no estar bloqueados todos los receptores, la actividad médica generada por el fármaco puede ser variable. De ahí que cuando nosotros vemos el efecto clínico de los medicamentos, nosotros observamos que en cinética el receptor está bloqueado, que el efecto puede ser prolongado. Pero a la hora de ver el efecto clínico, en este caso, la reducción de las cifras de presión arterial, pues observamos que los medicamentos en general, si hablamos de los ARA2 en general, se comportan de una forma muy similar, disminuyendo, tal como lo demostró el doctor Rosino, cifras de presión arterial sistólica en promedio de 8 milímetros de mercurio y de 5 milímetros de mercurio la diastólica. Si nosotros vamos y nos revisamos nuestra diapositiva en donde dice que candesartán bloquea el receptor por mucho más tiempo y que telmisartán lo hace en segunda potencia, y tenemos los otros bloqueadores de los receptores de angiotensina, vemos cómo la ligadura de la sustancia al receptor no necesariamente se traduce en un efecto clínico mucho mayor. Por eso tenemos que tener cuidado cuando se nos habla de la afinidad del receptor y el resultado clínico. Agradecemos al doctor Rodas por su explicación. Hay una pregunta un poco más clínica para el doctor Rosino de Lilian Susana Aguilar. Nos comenta, dice, muchas gracias por la excelente conferencia. Mi pregunta es referente al tratamiento de elección para la hipertensión arterial aislada en un adulto joven. Si el doctor Rosino nos pudiera hacer un comentario, ¿cómo abordaría la hipertensión arterial aislada en un adulto joven? Es la pregunta de la doctora. Bueno, en el adulto joven, lo que debemos de tomar en cuenta es que generalmente esos pacientes son hipercinéticos y ahí en donde el beta bloqueador podría ser una buena alternativa. Recordémonos el esquema de tratamiento que utiliza las guías NICE, las guías inglesas. Abajo de 60 años, empezar con ARA2 o un diurético o un beta bloqueador, en este caso serían buenas alternativas.
lo que debemos de entender también es de que adulto joven, ya, más aún debemos de clasificar el riesgo cardiovascular, cuantificar el riesgo cardiovascular. Uno debe de aprender a utilizar algunas de las tablas que existen para poder clasificar el riesgo cardiovascular y en base al riesgo cardiovascular tener acción directa sobre no solamente los niveles de presión arterial, sino que también sobre los niveles, por ejemplo, de lípidos, porque no es lo mismo tener un riesgo cardiovascular muy alto con un LDL de 150 a tener un riesgo cardiovascular bajo con un LDL de 150. O sea, los niveles de LDL para cada riesgo cardiovascular son diferentes, llegando a que el riesgo muy alto tienen que ser menores de 55 miligramos por decilitro. Por lo tanto, dejemos caerle la ciencia encima a cualquier paciente que nosotros miremos, adulto joven o no adulto joven, clasificando, cuantificando su riesgo cardiovascular y actuando en consecuencia. Doctor Rosino, y nos dicen, digamos, si este paciente joven tuviera hipertensión, pero su hipertensión fuera solo sistólica aislada, que no es lo común, ¿verdad? Por lo general, en pacientes jóvenes lo que vemos es hipertensión arterial diastólica, pero en este caso, la doctora comenta qué pasa si es un paciente joven, pero lo que encontramos es sistólica aislada. Los que tienen mayor efecto sobre la presión arterial sistólica son los calcioantagonistas y los diuréticos tiazídicos. ¿Ok? Esas serían dos buenas alternativas para empezar en estos pacientes, ya sea dependiendo los niveles y dependiendo el riesgo cardiovascular, lo más probable es que haya que utilizarlos combinados. Bueno, primero, a recordar, hipertensión sistólica en la persona joven. Debemos recordar primero etiologías clínicas, hipercinéticos, hipertiroidismo, anemia, beriberi, enfermedad de Paget de la mama. Todos esos se comportan como hipercinéticos con hipertensión sistólica aislada. Lo primero es diagnosticar la causa de la hipertensión sistólica aislada. Segmentémoslos en edades. Entre 20 y 30 años, yo encuentro un joven que tiene cifras de presión arriba de 140 con presión arterial diastólica normal. Si nosotros tenemos pacientes entre 18 y 30 o incluso 35 años, la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología es no dar medicamentos. Es observar a estos pacientes, principalmente por las cifras de presión arterial y por la presencia de factores de riesgo. Uno de los problemas grandes en esta población es que la mayoría de baremos de riesgo realizados a la fecha actual han sido en pacientes mayores de 40 años. Ustedes analizan el Framingham, el PROCAM, el estudio de los ingleses, ninguno tiene población entre 20 y 30 años. Entonces nosotros no tenemos cómo evaluar adecuadamente el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Inicialmente, por supuesto, nosotros deberíamos de dar recomendaciones de tratamiento no farmacológico, dieta, ejercicio. Si es un hipertiroideo, pues obviamente controlar el hipertiroidismo, pero en estos pacientes posiblemente como los niveles de hormonas tiroideas están elevados, el beta bloqueador podría funcionar y en este caso específico, a pesar de que casi lo usamos muy poco, el beta bloqueador ideal debería ser el propanolol por el bloqueo mixto que este medicamento tiene. Vamos a hacer una última pregunta en aras del tiempo para cualquiera de los dos ponentes. Nos comentan su opinión de combinar dos diuréticos juntos como la hidroclorotiazida y la furosemida, ya que actúan a diferente nivel. Si en algún momento lo considerarían o definitivamente no considerarían la combinación de diuréticos. Yo quería agregar con relación a la asociación de diuréticos, además de lo que dijo el doctor Rodas, que pudiera ser una buena opción la asociación de un diurético tiazídico
juntamente con la espironolactona, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial resistente. Recordémonos que hipertensión arterial resistente es aquel paciente que tiene tratamiento con 3 hipotensores, siendo uno de ellos un diurético, y a pesar de ello no estar en metas. Ahí la combinación de hidroclorotiazida y, por ejemplo, espironolactona pudiera ser una muy buena asociación. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con ambos comentarios. Definitivamente, el momento de que nosotros asociamos sobre todo diuréticos de asa con diuréticos tiazídicos, incrementamos el riesgo de efectos colaterales, sobre todo a nivel de electrolitos. Y sí, para pacientes que tienen hipertensión arterial, enfermedad renal con tasas de filtrado glomerular menos de 30, yo creo que definitivamente deberíamos de considerar cambiar los tiazídicos por diuréticos de asa, ya que la hipertensión es sobre todo dependiente de volumen. Sí hay algunos estudios que pudiera uno considerar la combinación de diuréticos, sobre todo si el paciente sigue hipertenso con mucha sobrecarga de volumen, agregar asa tiazídico para pacientes con disfunciones ya muy avanzadas, pero con muchísimo cuidado ante el riesgo de que deterioremos aún más la función renal y desarrollemos alteraciones electrolíticas, sobre todo hiponatremia e hipercalemia. Y pues claro, el comentario desde el punto de vista clínico que nos hizo el doctor Rosino. Pues bueno, creo que en aras del tiempo vamos a dar por concluida la sesión. Agradecemos a nuestros panelistas por sus brillantes conferencias. Esperamos verlos pronto y que haya sido de su agrado las presentaciones del día de hoy. Agradecemos a Laboratorios MSN siempre por su apoyo incondicional a la realización de estos simposios que buscan continuar con la educación médica continua que nos hemos visto limitados debido a la pandemia, así que esperamos verlos prontamente por este mismo canal.